En las montañas de la Sierra Madre Occidental, donde el sol abrasa la tierra y las sombras esconden secretos mortales, dos imperios del narcotráfico se preparan para una confrontación que teñirá de sangre tres estados mexicanos. Esta no es una historia sobre héroes ni villanos claramente definidos, sino sobre hombres que construyeron imperios sobre cenizas y lealtades rotas, donde cada decisión puede significar la diferencia entre el poder absoluto y una muerte anónima en algún barranco olvidado. Cuando Joaquín el Zorro Medina y Arnoldo el Tigre Carrasco deciden que México es demasiado pequeño para ambos, desatan una guerra que consumirá familias enteras, corromperá instituciones y transformará ciudades prósperas en campos de batalla. El trono del fuego solo puede tener un rey, y el precio por sentarse en él será pagado con la moneda más valiosa, vidas humanas. Joaquín Medina nació en 1965 en un pueblo olvidado de Sinaloa llamado Badiraguato, donde las oportunidades eran tan escasas como el agua en temporada seca. Su padre trabajaba cultivando maíz en tierras áridas que apenas producían suficiente para alimentar a la familia de 7 hermanos. Su madre vendía tortillas hechas a mano en el mercado local, levantándose a las 4 de la mañana para preparar la masa mientras el resto del pueblo dormía. Joaquín creció descalzo, con ropa heredada de sus hermanos mayores, viendo cómo las familias de los narcotraficantes locales vivían en casas de concreto con antenas parabólicas mientras su propia familia habitaba una choza de adobe con techo de lámina. Desde niño aprendió que la supervivencia requería astucia, no fuerza bruta. Era delgado, de estatura media, con ojos oscuros que observaban todo con intensidad penetrante. Mientras otros muchachos de su edad soñaban con cruzar el río hacia el norte en busca del sueño americano, Joaquín observaba con atención calculadora cómo los mafiosos locales movían pacas de marihuana entre las montañas. A los 17 años ya trabajaba como halcón, vigilando las carreteras polvorientas que serpenteaban entre los cerros, ganando en una semana lo que su padre ganaba en 3 meses de trabajo agrícola. Su inteligencia natural y su capacidad para anticipar movimientos lo distinguieron rápidamente de los demás jóvenes que trabajaban para el cártel local. No era el más violento ni el más temerario, pero sí el más estratégico. Veía el negocio del narcotráfico no como una serie de transacciones aisladas, sino como un tablero de ajedrez donde cada pieza debía moverse con precisión milimétrica. Aprendió a leer a las personas, a identificar quién podía ser comprado, quién podía ser intimidado, y quién simplemente debía ser eliminado. A los 20 años ya coordinaba rutas de transporte, negociaba con productores de la sierra y mantenía relaciones con funcionarios corruptos. A los 25 años ya controlaba varias rutas de distribución en el estado, y su apodo El Zorro reflejaba perfectamente su naturaleza. Astuto, paciente, letal cuando era necesario. Nunca mataba por placer o para demostrar poder, solo cuando el análisis frío indicaba que era la única solución viable. Esta característica lo hacía menos temido que otros capós, pero infinitamente más respetado entre aquellos que entendían el verdadero funcionamiento del negocio. Arnoldo Carrasco, por otro lado, creció en las tierras áridas de Sonora, específicamente en un rancho cerca de Caborca, en una familia que combinaba el trabajo legítimo en ganadería con el contrabando ocasional hacia Arizona. Nacido en 1963, Arnoldo era 2 años mayor que Joaquín, pero sus caminos hacia el poder fueron radicalmente diferentes. Su padre, además de criador de ganado, había trabajado como coyote cruzando personas ilegalmente hacia Estados Unidos durante los años 70. La familia Carrasco tenía reputación en la región de ser gente dura, que no se dejaba intimidar por nadie. Arnoldo heredó esa dureza multiplicada por 10. Su madre murió cuando él tenía 12 años, víctima de cáncer que no pudo ser tratado por falta de recursos médicos en la zona rural donde vivían. Esa pérdida endureció aún más su carácter, convirtiéndolo en un adolescente violento que resolvía cualquier desacuerdo con los puños. Su padre le enseñó que en esta vida solo hay 2 tipos de hombres, los que toman lo que quieren y los que se conforman con las migajas. Arnoldo eligió temprano de qué lado estaría. Alto, corpulento, con una presencia física intimidante que complementaba su temperamento explosivo, el Tigre se ganó su apodo a punta de puños y balas. A los 16 años ya había matado a su primer hombre, un traficante rival que había intentado robar ganado del rancho familiar. Mientras Joaquín prefería negociar y comprar lealtades, Arnoldo imponía respeto a través del miedo. Sus métodos eran más directos, más brutales, pero innegablemente efectivos. No perdía tiempo en estrategias complejas cuando una demostración de fuerza bruta podía resolver el problema en minutos. A los 20 años ya lideraba un grupo de contrabandistas que movían marihuana y posteriormente cocaína hacia Arizona y Nuevo México.
A los 30 años controlaba los principales puntos de cruce en la frontera con Estados Unidos, y su organización se había convertido en el principal proveedor de cocaína colombiana hacia el mercado norteamericano. Su rancho en las afueras de Hermosillo era una fortaleza, rodeado por muros de 3 metros de altura con alambre de púas, cámaras de seguridad y guardias armados en torres de vigilancia. El interior estaba decorado con pieles de animales que él mismo había cazado en expediciones por África y Sudamérica, y fotografías de corridas de toros donde aparecía junto a políticos, empresarios influyentes y hasta algunos actores de telenovelas. Coleccionaba armas exóticas, desde pistolas enchapadas en oro hasta rifles de asalto que habían sido usados en conflictos bélicos internacionales. Durante casi una década, estos dos titanes del narcotráfico mantuvieron una tregua tácita que benefició a ambos de manera extraordinaria. México era suficientemente grande para los dos, y sus territorios raramente se superponían de forma conflictiva. Joaquín dominaba las rutas del Pacífico y los estados del sur, controlando desde Sinaloa hasta Guerrero, con conexiones profundas en los puertos donde llegaba la cocaína colombiana. Arnoldo controlaba la frontera norte y las conexiones directas con los distribuidores estadounidenses, desde California hasta Texas, con células operativas en ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Houston y Chicago. Se respetaban mutuamente, reconociendo en el otro a un igual en términos de inteligencia y recursos. Hubo incluso momentos de cooperación genuina, cargamentos conjuntos que beneficiaban a ambas organizaciones cuando los volúmenes eran demasiado grandes para que uno solo los manejara. Reuniones discretas en ranchos neutrales donde acordaban precios mínimos para no destruir el mercado con guerras de precios, divisiones territoriales que respetaban los intereses de ambos, e incluso intercambios de información sobre competidores emergentes que amenazaban desestabilizar el negocio. Sus lugartenientes a veces intercambiaban información sobre operativos policiales próximos, jueces que podían ser comprados, políticos que necesitaban contribuciones para sus campañas electorales. El negocio prosperaba como nunca antes. Los millones fluían como ríos caudalosos durante la temporada de lluvias, y la violencia se mantenía en niveles manejables, limitada a castigos ejemplares contra traidores o ataques quirúrgicos contra competidores menores. Las autoridades mexicanas y estadounidenses perseguían a ambos constantemente, pero sus redes de corrupción eran tan profundas y complejas que cada operativo importante era saboteado desde dentro. Policías federales, estatales y municipales estaban en las nóminas de uno o ambos cárteles. Agentes de la DEA tenían que asumir que cualquier información compartida con contrapartes mexicanas llegaría eventualmente a oídos de los narcotraficantes. Vivían como reyes en sus respectivos dominios, protegidos por ejércitos privados de sicarios leales que habían sido reclutados desde adolescentes y entrenados con disciplina casi militar, disfrutando de lujos que la mayoría de los mexicanos ni siquiera podían imaginar: mansiones con albercas olímpicas, flotas de vehículos blindados de lujo, jets privados, yates, cuentas bancarias en paraísos fiscales con cifras de 9 dígitos. Pero en el mundo del narcotráfico, donde la paranoia es una herramienta de supervivencia y la ambición es el motor que impulsa cada decisión, la paz siempre es temporal. Es una ilusión cómoda que se mantiene solo mientras los beneficios de cooperar superan las ganancias potenciales de traicionar. La ambición es un fuego que nunca se extingue completamente. Solo espera el momento adecuado para avivar las llamas y consumir todo a su alrededor. Y ese momento llegó una madrugada de febrero del año 2008. En un almacén abandonado del puerto de Tijuana, cuando agentes federales mexicanos, acompañados por asesores de la DEA estadounidense, irrumpieron con violencia coordinada y decomisaron $50 millones en cocaína pura, perfectamente empaquetada en bloques de 1 kilo, destinada a cruzar la frontera escondida en un cargamento de aguacates orgánicos. El cargamento representaba una operación conjunta excepcional entre ambas organizaciones, uno de esos acuerdos donde unían fuerzas para maximizar ganancias y minimizar riesgos dividiendo costos de transporte y sobornos. Joaquín había puesto el producto y los contactos colombianos. Arnoldo había organizado la logística del cruce y tenía compradores esperando en San Diego. Pero alguien había filtrado información precisa sobre la ubicación exacta del almacén, el horario en que la mercancía estaría allí, las medidas de seguridad implementadas, e incluso los nombres de los encargados de vigilar el cargamento. La operación policial fue demasiado limpia, demasiado perfecta, ejecutada con una precisión que solo era posible cuando alguien desde adentro proporcionaba cada detalle. Los agentes entraron exactamente a las 3 de la mañana, el momento exacto en que los guardias cambiaban turno, cuando la vigilancia estaba más relajada por unos minutos cruciales. No hubo enfrentamiento,
No hubo disparos, solo una redada quirúrgica que terminó en menos de 20 minutos con toda la cocaína confiscada y 6 personas arrestadas. Y cuando 50 millones de dólares y 2 toneladas de cocaína desaparecen en el aire, cuando meses de trabajo y coordinación se evaporan en una sola noche, solo quedan las acusaciones, la desconfianza y la sed de venganza. Les pedimos que dejen en los comentarios la palabra traición si creen que alguien desde dentro vendió el cargamento, o la palabra coincidencia si piensan que fue mala suerte. No olviden suscribirse al canal para más historias impactantes del mundo del crimen organizado. Joaquín recibió la noticia en su casa de Culiacán, un complejo amurallado con vista panorámica a las montañas de la sierra, construido con materiales importados y protegido por sistemas de seguridad de última generación que rivalizaban con los de instalaciones militares. Eran las 5 de la mañana cuando su jefe de seguridad, un exmilitar que había sido expulsado del ejército por vínculos con el narcotráfico, tocó a la puerta de su recámara con urgencia inusual. Joaquín dormía poco, apenas 4 o 5 horas por noche, y siempre con una pistola bajo la almohada y otra en el buró. Su esposa, una mujer de Guadalajara que había conocido cuando ella trabajaba como secretaria en un despacho legal que manejaba sus asuntos legítimos, dormía a su lado sin saber realmente a qué se dedicaba su marido, viviendo en la burbuja de negación que muchas esposas de narcotraficantes habitaban. La noticia del decomiso golpeó a Joaquín como un puñetazo en el estómago, pero su rostro no mostró emoción alguna. Su primera reacción no fue de furia descontrolada, sino de análisis frío y metódico, el mismo proceso mental que lo había mantenido vivo y libre durante 20 años en un negocio donde la mayoría terminaba muerto o en prisión antes de cumplir 30. Se vistió rápidamente, bajó a su oficina privada, un búnker subterráneo equipado con computadoras, teléfonos encriptados y un arsenal que incluía granadas, lanzacohetes y suficiente munición para resistir un asedio prolongado. Durante las siguientes 3 horas, realizó llamadas, verificó información, interrogó a sus contactos en Tijuana que habían presenciado el operativo. Calculó probabilidades como un matemático resolviendo ecuaciones complejas, revisó mentalmente la cadena completa de personas que conocían los detalles exactos del cargamento, fechas, ubicación, horarios, rutas de transporte. La lista era corta, menos de 20 personas en total, divididas entre su organización y la de Arnoldo. Solo 2 posibilidades existían en su mente analítica. Alguien dentro de su propia organización, alguien muy cercano a su círculo íntimo, lo había traicionado vendiendo información a las autoridades. O Arnoldo había decidido que había llegado el momento de eliminar a su competencia más peligrosa, sacrificando el cargamento conjunto para debilitarlo financieramente y políticamente. 50 millones era una suma importante incluso para organizaciones del tamaño de las suyas, pero más importante era el mensaje que enviaba. Joaquín Medina podía ser tocado, sus operaciones podían ser infiltradas, su red de protección tenía grietas. Arnoldo Carrasco, recibiendo exactamente las mismas noticias apenas minutos después en su rancho fortificado de Sonora, llegó a conclusiones paralelas, pero su temperamento explosivo lo llevó por un camino emocional completamente diferente. Lo despertó su hermano menor, quien manejaba las operaciones de la frontera en Tijuana y había recibido la llamada de emergencia de uno de los sicarios que logró escapar antes de que los federales rodearan completamente el almacén. Arnoldo se levantó de un salto, su enorme figura de casi 2 metros de altura llenando la habitación con presencia amenazante. No necesitó tiempo para análisis fríos ni cálculos complejos. Para él, entrenado en la escuela de la violencia directa y las respuestas inmediatas, la traición solo podía venir de una fuente: el Zorro. Ese sinaloense presumido que se creía más inteligente que todos, había decidido quedarse con todo el pastel. 50 millones era suficiente motivo para romper cualquier acuerdo, cualquier historia de cooperación. En su mente, Joaquín probablemente había planeado todo desde el principio: organizar un cargamento conjunto para conocer sus procedimientos, sus contactos, sus rutas, y luego traicionarlo entregando la información a los federales. Quizás hasta había negociado algún tipo de inmunidad temporal a cambio de entregar ese cargamento. O quizás simplemente había calculado que las pérdidas valían la pena si lograba iniciar una guerra que debilitara a su competencia. Arnoldo rompió un espejo con el puño, la sangre corriendo por sus nudillos sin que pareciera notarlo. Su esposa, aterrada por el estallido de violencia, se encerró en el baño con sus 2 hijos pequeños. Esa misma tarde, sin dormir, sin desayunar, consumido por la furia, Arnoldo convocó a sus principales operadores para una reunión de emergencia. La reunión se llevó a cabo en el salón principal de su rancho, una habitación enorme con techos altos sostenidos por vigas de madera tallada a mano,
decorada bajo las cabezas disecadas de venados, alces, búfalos y hasta un león que había cazado en Tanzania. Sus hombres llegaron en vehículos blindados desde diferentes puntos de Sonora, algunos desde Hermosillo, otros desde Nogales, varios desde las bodegas cercanas a la frontera. Eran 23 en total, los comandantes de sus células operativas más importantes, hombres curtidos por años de violencia que habían visto y hecho cosas que mantendrían despierta a cualquier persona normal por el resto de su vida. Entraron al salón con expresiones serias, sabiendo que las convocatorias de emergencia significaban problemas graves. Arnoldo estaba de pie frente a la chimenea apagada, con una botella de whisky en una mano y su pistola favorita, una Desert Eagle dorada con cachas de marfil, en la otra. No ofreció asientos, no ofreció bebidas, no hubo saludos cordiales. Los hombres formaron un semicírculo frente a él, esperando. Reconocían esa mirada en los ojos de su jefe, esa tensión en sus mandíbulas, esa forma en que sus manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de rabia contenida. Habían visto esa expresión antes, justo antes de que pueblos enteros fueran arrasados en represalias, antes de que familias completas desaparecieran sin dejar rastro, antes de que cientos de kilómetros cuadrados se convirtieran en zonas de guerra donde la única ley era la del más fuerte. El tigre estaba despertando, y cuando el tigre despertaba de verdad, cuando dejaba salir su naturaleza más salvaje, solo quedaba sangre, cenizas y lamentos. Las órdenes fueron claras, directas, sin ambigüedades: duplicar inmediatamente la seguridad en todas las plazas desde Tijuana hasta Matamoros, activar cada informante y espía infiltrado en las organizaciones rivales, especialmente en las células de Joaquín Medina, preparar a los grupos de élite para operaciones ofensivas en territorio enemigo, comprar más armas, reclutar más sicarios, establecer retenes en carreteras clave, identificar a familiares y asociados del Zorro que pudieran servir como objetivos. La guerra no había sido declarada oficialmente aún, las primeras balas no habían sido disparadas, pero todos en esa habitación sabían con certeza absoluta que era inevitable, que cruzar ese punto sin retorno era solo cuestión de días, quizás horas. Joaquín Medina también se preparaba para lo que vendría, pero con su estilo característico de planificación meticulosa y movimientos calculados. Convocó a sus lugartenientes más confiables, no a todos sus comandantes sino solo a aquellos cuya lealtad había sido probada durante años, aquellos que habían estado con él desde los días difíciles cuando apenas estaban construyendo el imperio. La reunión se llevó a cabo en una casa de seguridad en las afueras de Mazatlán, un complejo discreto que desde afuera parecía una residencia de clase media alta pero que por dentro estaba fortificado con puertas de acero, ventanas antibalas y un cuarto de pánico conectado a túneles de escape. Fueron convocados 8 hombres, cada uno responsable de diferentes aspectos de la organización: distribución, seguridad, finanzas, logística, corrupción política, relaciones con proveedores colombianos. A diferencia de Arnoldo, el Zorro no necesitaba gritos ni demostraciones de fuerza para transmitir la gravedad de la situación. Habló en voz baja, casi susurrando, obligando a sus hombres a inclinarse hacia adelante en sus sillas para escuchar cada palabra, una técnica psicológica que había perfeccionado para mantener atención absoluta. Les explicó la situación con la precisión de un cirujano, describiendo un procedimiento complejo, detallando las pérdidas financieras exactas que representaba el decomiso, no solo los 50 millones en producto perdido, sino también los contratos incumplidos con compradores estadounidenses, la pérdida de credibilidad ante proveedores colombianos que ahora dudarían de su capacidad para proteger cargamentos, las implicaciones políticas con funcionarios corruptos que habían recibido sobornos para garantizar la seguridad de esa ruta y ahora exigirían compensaciones. Pero más importante que las pérdidas materiales, les explicó con frialdad analítica, era el mensaje que enviaba a toda la industria criminal si no respondían con fuerza abrumadora. En el narcotráfico, la percepción de debilidad es equivalente a una sentencia de muerte firmada y sellada. Si otros grupos criminales, grandes y pequeños, creían que podían atacar a la organización de Medina, robar sus cargamentos, matar a su gente, sin consecuencias devastadoras, el imperio que había construido meticulosamente durante 2 décadas se desmoronaría en meses bajo el peso de traiciones y ataques oportunistas. La reputación de invencibilidad que había cultivado con tanto cuidado se evaporaría como agua en el desierto de Sonora. Pero había algo más en las palabras de Joaquín, una nota de genuina tristeza y quizás hasta nostalgia que sus hombres raramente escuchaban en su voz normalmente controlada y emotivamente neutral. Joaquín y Arnoldo, a pesar de ser competidores y de operar en el mismo negocio brutal y despiadado, habían compartido momentos de camaradería genuina durante los años de paz.
Habían bebido tequila de calidad excepcional en noches tranquilas bajo cielos estrellados, discutiendo sobre fútbol, mujeres, política, todo menos el negocio. Habían intercambiado regalos costosos en Navidades y cumpleaños. Joaquín enviando cajas de vino francés y cubano a Sonora, Arnoldo respondiendo con rifles de caza importados y puros dominicanos. Habían asistido a los bautizos de sus respectivos hijos, siendo padrinos simbólicos en ceremonias donde sacerdotes católicos hacían la vista gorda sobre el origen del dinero que llenaba las canastas de limosnas. Sus esposas se habían conocido en eventos sociales y hablaban ocasionalmente por teléfono, intercambiando recetas y consejos sobre crianza de niños, viviendo en mundos paralelos de negación sobre lo que realmente hacían sus maridos. Lo que estaba por venir no era simplemente una guerra de negocios, un conflicto por mercados y territorios, era la destrucción deliberada de una relación que ambos, a su manera complicada y distorsionada, habían valorado. Era el fin de una era de cooperación relativa y el comienzo de algo mucho más oscuro y sangriento. Los intentos de comunicación directa entre ambos líderes durante los días siguientes fueron completamente infructuosos. Cada intento de diálogo solo profundizaba más la brecha de desconfianza. Mensajes cuidadosamente redactados enviados a través de intermediarios confiables regresaban sin respuesta o con respuestas evasivas y ambiguas que solo aumentaban la paranoia de ambos lados. Joaquín intentó organizar una reunión cara a cara en terreno neutral, sugiriendo un rancho en Durango que no pertenecía a ninguno de los dos sino a un antiguo capo retirado que ambos respetaban. Pero Arnoldo, consumido por la certeza de traición, interpretó la invitación como una trampa elaborada, imaginando que Joaquín planea una emboscada en el camino o durante la reunión misma. El Tigre, por su parte, envió emisarios propios, hombres de su confianza con instrucciones de exigir explicaciones sobre el cargamento perdido, de transmitir su furia y sus sospechas, de dejar claro que no habría perdón si se confirmaba la traición. Pero el Zorro los recibió con frialdad calculada en una de sus casas de seguridad, negándose a aceptar cualquier responsabilidad por el decomiso, sugiriendo en cambio que quizás Arnoldo mismo había organizado todo para quedarse con la parte que Joaquín había invertido. Las conversaciones telefónicas entre lugartenientes de ambos bandos, interceptadas mediante sobornos generosos a técnicos de compañías de telecomunicaciones que instalaban equipos de escucha en centrales telefónicas, solo confirmaban las peores sospechas de cada lado. En esas grabaciones distorsionadas por la mala calidad del audio, cada líder hablaba con sus consejeros más cercanos sobre la posibilidad real de eliminar al otro antes de ser eliminado primero. No eran planes concretos todavía, no había órdenes específicas de asesinato, solo exploraciones verbales de escenarios posibles, discusiones teóricas sobre cómo se podría ejecutar tal operación si fuera necesario. Pero en el contexto de paranoia creciente y desconfianza absoluta, esas conversaciones especulativas sonaban como declaraciones formales de guerra inminente. Hemos llegado al momento en que la paz está a punto de romperse definitivamente. Antes de continuar con los siguientes capítulos donde la violencia estallará sin control, queremos que nos cuentes en los comentarios. ¿Crees que esta guerra pudo haberse evitado o era inevitable desde el principio? No olvides suscribirse para no perderte cómo se desarrolla este conflicto devastador. La brecha entre ambos titanes se hacía más profunda y ancha cada día que pasaba sin resolución, alimentada por una combinación tóxica de malentendidos que crecían como bolas de nieve rodando montaña abajo, orgullo masculino herido que no permitía dar el brazo a torcer ni mostrar debilidad, y especialmente por el veneno constante de asesores y lugartenientes que veían en el conflicto inevitable una oportunidad dorada para ascender en las jerarquías respectivas, para reemplazar a los que caerían. Inevitablemente cuando comenzara la violencia, para tomar control de territorios y negocios que quedarían vacantes. Estos consejeros susurraban constantemente en los oídos de sus jefes, exagerando cada insulto percibido, magnificando cada movimiento sospechoso del enemigo, agregando detalles inventados a los reportes de inteligencia. En la organización de Joaquín, había lugartenientes ambiciosos que soñaban con controlar las rutas fronterizas de Arnoldo, con expandir su poder personal más allá de Sinaloa hacia el norte lucrativo. En el grupo de Arnoldo, comandantes violentos ansiaban la oportunidad de invadir territorio sinaloense, de probar su valía en combate real, de ganar reputación como guerreros temibles. La dinámica era similar a lo que ocurre en cortes reales, cuando asesores manipuladores empujan a reyes hacia guerras que benefician sus propios intereses. Y en medio de todo esto, mientras los dos líderes se preparaban para un conflicto que devastaría regiones enteras, la vida cotidiana continuaba en las ciudades y pueblos que pronto se convertirían en campos de batalla. En Culiacán,
Familias cenaban juntas sin saber que en semanas sus calles serían escenarios de tiroteos. En Mazatlán, turistas disfrutaban de playas hermosas, ignorantes de la tormenta que se aproximaba. En Hermosillo, estudiantes asistían a clases planeando futuros que muchos nunca llegarían a vivir. La tragedia del narcotráfico es que sus guerras no se pelean en campos de batalla aislados, sino en medio de población civil, convirtiendo a miles de inocentes en víctimas colaterales de ambiciones que no son suyas. El incidente que finalmente rompió el equilibrio precario y encendió la mecha que conduciría a la explosión total de violencia ocurrió una noche de viernes en Culiacán, la capital de Sinaloa y corazón del territorio de Joaquín Medina. Era finales de marzo, apenas 6 semanas después del decomiso en Tijuana que había iniciado la espiral de desconfianza. La noche era cálida y húmeda, típica de la región en esa época del año, con ese calor pegajoso que hace que la ropa se adhiera a la piel. Rodrigo Carrasco, sobrino favorito de Arnoldo el Tigre Carrasco e hijo de su hermano mayor que había muerto años atrás en un enfrentamiento con militares, estaba en Culiacán esa noche con un grupo de amigos celebrando su cumpleaños número 26. Rodrigo no era parte operativa del cártel de su tío, al menos no oficialmente. Estudiaba administración de empresas en una universidad privada de Hermosillo. Manejaba un negocio legítimo de compraventa de autos importados que servía para lavar dinero, y vivía el estilo de vida lujoso típico de hijos de narcotraficantes. Camionetas último modelo, ropa de diseñador, botellas de champán de $1000 en antros exclusivos. Mujeres hermosas colgadas de sus brazos. Pero todos en el mundo del narcotráfico sabían quién era. Sabían que tocarlo sería equivalente a declarar guerra directa contra el Tigre. Esa noche había viajado desde Sonora con 6 amigos y 4 guardaespaldas para celebrar en grande en uno de los antros más exclusivos de Culiacán, un lugar llamado La Octava conocido por ser territorio neutral donde narcotraficantes de diferentes organizaciones podían socializar sin conflictos. El grupo llegó cerca de medianoche en convoy de 3 camionetas blindadas, estacionando con la arrogancia característica de quienes se sienten intocables. Entraron al antro donde la música electrónica retumbaba a volumen ensordecedor, donde luces láser cortaban el humo de las máquinas creando atmósferas casi psicodélicas, donde cientos de personas bailaban o se embriagaban sin preocupaciones. Rodrigo y sus amigos fueron conducidos a una mesa VIP en el segundo piso, una zona elevada que permitía ver toda la pista de baile. Ordenaron botellas de whisky Buchanan's de 18 años, Don Julio de 1942, champán Moet, y comenzaron a celebrar ruidosamente. Rodrigo era conocido por ser fiestero, extrovertido, generoso con sus amigos pero también arrogante y problemático cuando bebía demasiado. Esa noche bebió mucho más de lo prudente, mezclando alcohol con cocaína en el baño del establecimiento, elevando su euforia pero también su agresividad latente. Cerca de las 2 de la madrugada, completamente intoxicado, comenzó a provocar a un grupo en mesa cercana, gritándoles insultos, presumiendo sobre el poder de su tío, haciendo gestos obscenos. El otro grupo inicialmente intentó ignorarlo, pero Rodrigo persistió, eventualmente tirando una botella vacía hacia su mesa. Uno de los hombres del otro grupo se levantó, también obviamente intoxicado, y empezó a gritarle de vuelta. Los guardaespaldas de Rodrigo inmediatamente se pusieron tensos, manos moviéndose hacia armas escondidas bajo chaquetas. Los de seguridad del antro intentaron calmar la situación, pero la tensión seguía escalando. Lo que nadie sabía, lo que Rodrigo en su estado de embriaguez no había investigado, era que el grupo que estaba provocando estaba conectado con la organización de Joaquín Medina. La situación se salió de control en cuestión de segundos. Palabras acaloradas se convirtieron en empujones. Los guardaespaldas de ambos lados sacaron armas. El personal de seguridad del antro intentó intervenir pero era demasiado tarde. Alguien disparó primero, nunca quedó claro quién exactamente en el caos que siguió. El sonido de las detonaciones fue casi imperceptible bajo la música atronadora, pero los resultados fueron inmediatamente visibles. Rodrigo Carrasco cayó con 3 balazos en el pecho y 1 en la cabeza, su sangre salpicando la mesa VIP donde segundos antes había estado celebrando. 2 de sus amigos también murieron en el tiroteo. 4 personas del otro grupo cayeron heridas. El pánico se desató en el antro mientras cientos de personas corrían desesperadamente hacia las salidas, tropezando unos con otros, gritando histéricamente. Las luces se encendieron revelando una escena de pesadilla, cuerpos en el suelo, sangre formando charcos que reflejaban las luces de emergencia, casquillos de bala dispersos por todas partes, botellas rotas, bolsos y zapatos abandonados en la estampida. Los guardaespaldas sobrevivientes de Rodrigo intentaron recoger su cuerpo pero las sirenas de la policía ya se escuchaban acercándose.
Huyeron dejando atrás a su jefe muerto, llevándose solo a los heridos que podían caminar. Cuando la policía llegó encontró una escena caótica, testigos contradictorios, y lo que claramente era un incidente que tendría repercusiones masivas. La noticia del asesinato de Rodrigo Carrasco llegó a Arnoldo antes del amanecer. Su hermano, el padre de Rodrigo, lo llamó llorando incontrolablemente, apenas capaz de formar palabras coherentes entre sollozos desgarradores. Arnoldo sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho con manos desnudas. Rodrigo no era solo su sobrino, era prácticamente su hijo adoptivo desde que su padre había muerto. Lo había criado, había pagado su educación, le había enseñado a disparar y a montar a caballo, había estado en su graduación de preparatoria, había planeado incorporarlo eventualmente al negocio familiar. Y ahora estaba muerto, asesinado en territorio enemigo, en el corazón de Culiacán, en tierra de Joaquín Medina. Para Arnoldo no había duda alguna de quién era responsable. Esto no había sido un accidente, no había sido simplemente una pelea de borrachos que se salió de control. En su mente, consumida por el dolor y la rabia, esto había sido un asesinato deliberado ordenado por el zorro para enviar un mensaje. Puedo tocar a tu familia cuando quiera, donde quiera. Ignoró completamente los reportes que indicaban que Rodrigo había iniciado la provocación, que había estado extremadamente intoxicado, que el tiroteo había sido caótico y probablemente no planeado. Para el tigre, los detalles no importaban. Su sobrino estaba muerto en Culiacán, y Joaquín controla Culiacán, por lo tanto Joaquín era responsable. La lógica era simple, directa y absolutamente incorrecta, pero Arnoldo estaba más allá del razonamiento en ese momento. La respuesta de Arnoldo fue inmediata, brutal y desproporcionada. 24 horas después del asesinato de su sobrino, mientras el cuerpo aún estaba siendo preparado para el funeral en una funeraria de lujo en Hermosillo, el tigre ordenó un ataque de represalia que sacudiría los cimientos de Sinaloa. La orden fue clara y concisa: golpear a Joaquín donde más le doliera, atacar sus operaciones más importantes, matar a su gente, quemar sus propiedades, demostrar que la muerte de Rodrigo no quedaría sin venganza. Un comando de 30 sicarios fuertemente armados, conduciendo en convoy de camionetas sin placas con ventanas polarizadas, viajó desde Sonora hasta Culiacán en plena luz del día, pasando retenes policiales que misteriosamente no los detuvieron porque habían recibido órdenes de dejarlos pasar o porque los comandantes a cargo estaban en la nómina del cártel de Sonora. Su objetivo era una bodega en las afueras de la ciudad que servía como centro de distribución principal para las operaciones de Joaquín en toda la región. La bodega, disfrazada como un almacén de productos agrícolas, contenía en realidad toneladas de cocaína, marihuana, metanfetaminas, heroína, además de millones de dólares en efectivo esperando ser lavado. Estaba protegida por un muro perimetral de 3 metros, cámaras de seguridad y aproximadamente 15 guardias armados. Pero los atacantes llegaron con preparación militar y armamento superior, rifles de asalto AK-47 y AR-15, lanzagranadas, chalecos antibalas, incluso un cinturón de ametralladoras montado en una de las camionetas. El ataque comenzó a las 3 de la tarde de un martes ordinario, cuando las calles cercanas estaban llenas de trabajadores regresando de almorzar y niños saliendo de escuelas. El tiroteo duró casi 40 minutos y sonó como una zona de guerra en medio de una ciudad. Las explosiones de granadas sacudieron ventanas a kilómetros de distancia. Los guardias de la bodega respondieron al fuego, pero estaban completamente superados en número y armamento. Los residentes de las colonias cercanas se lanzaron al suelo en sus casas, arrastrándose debajo de camas y mesas, protegiendo a sus hijos con sus cuerpos mientras las balas perforaban paredes de concreto. Algunos vecinos grabaron vídeos temblorosos desde ventanas, capturando imágenes de hombres encapuchados disparando rifles de asalto, de explosiones iluminando el cielo de la tarde, de camionetas en llamas. Cuando finalmente el humo comenzó a disiparse, la bodega estaba completamente destruida, envuelta en llamas que consumían millones de dólares en drogas y dinero. 8 de los guardias de Joaquín estaban muertos, sus cuerpos dispersos alrededor del perímetro. 7 sicarios de Arnoldo también habían caído en el enfrentamiento. Los sobrevivientes del comando atacante huyeron de regreso hacia Sonora, dejando atrás una escena apocalíptica. La policía llegó media hora después, cuando todo había terminado, cuando ya no había peligro para ellos. Los bomberos tardaron 3 horas en controlar el incendio. Los medios locales reportaron el incidente como un enfrentamiento entre grupos criminales rivales, sin mencionar nombres específicos por miedo a represalias. Pero todos en el mundo del narcotráfico sabían exactamente lo que había ocurrido y lo que significaba.
Joaquín Medina recibió noticias del ataque mientras estaba en una reunión con abogados discutiendo estrategias legales para algunos de sus operadores, que habían sido arrestados recientemente. La llamada lo interrumpió a media conversación. Escuchó el reporte completo de su jefe de seguridad sin decir palabra, su rostro transformándose gradualmente de neutral a pétrea. Cuando colgó el teléfono, despidió a los abogados sin explicaciones y convocó inmediatamente a su consejo de guerra. Durante años había mantenido la paz, había evitado confrontaciones directas, había buscado soluciones diplomáticas a conflictos. Pero esto era diferente. Arnoldo había cruzado líneas que no podían ser ignoradas. Había atacado en su territorio, en su ciudad, había matado a su gente, había destruido millones en producto e infraestructura. Y más importante, había desafiado públicamente su autoridad en Sinaloa. Si no respondía con fuerza abrumadora, perdería el respeto de su propia gente, otros enemigos se sentirían emboldened para atacar, y su imperio comenzaría a desmoronarse. La guerra que ambos habían estado evitando, que ambos habían sabido era inevitable pero habían esperado posponer indefinidamente, ahora era una realidad ineludible. El punto de no retorno había sido cruzado. La sangre había sido derramada. Los fuegos de la venganza habían sido encendidos. Y esos fuegos consumirían todo a su paso durante los años siguientes, transformando estados enteros en zonas de guerra donde la vida humana perdería todo valor, donde familias serían destruidas, donde comunidades enteras serían desplazadas por la violencia incesante. La declaración de guerra entre las dos organizaciones más poderosas del narcotráfico mexicano no se hizo mediante comunicados oficiales ni conferencias de prensa. Se hizo mediante balazos, mediante cuerpos que aparecían colgados de puentes con mensajes amenazantes, mediante decapitaciones transmitidas en vídeos Granny distribuidos en redes sociales, mediante incendios que iluminaban el cielo nocturno. En cuestión de semanas, Sinaloa, Sonora y los estados fronterizos se convirtieron en campos de batalla donde la única ley era la del más fuerte. Cada día traía nuevas ejecuciones, nuevos enfrentamientos, nuevas atrocidades que escalaban en brutalidad. Los sicarios de ambos bandos competían en creatividad macabra para enviar mensajes a sus enemigos. Cuerpos desmembrados aparecían en bolsas negras frente a estaciones de policía. Cabezas cortadas eran dejadas en hieleras afuera de escuelas como advertencias. Familias enteras eran ejecutadas en sus casas como castigo colectivo por las acciones de uno de sus miembros. La violencia dejó de tener reglas, dejó de tener límites. Incluso los códigos no escritos del narcotráfico que antes mantenían cierto orden, como no atacar a mujeres y niños, no matar a periodistas, no quemar negocios de civiles inocentes, fueron abandonados completamente. Todo y todos se convirtieron en objetivos legítimos y servían para lastimar al enemigo o demostrar poder. Los dos líderes, Joaquín y Arnoldo, se transformaron durante estos primeros meses de guerra. El zorro estratégico que siempre había preferido la negociación sobre la violencia se convirtió en algo más oscuro, más despiadado. Ordenó ataques contra familias completas de sicarios de Arnoldo, contra negocios legítimos que servían para lavar dinero del cártel rival, contra pueblos enteros sospechosos de albergar enemigos. Su paranoia creció exponencialmente, viendo traidores potenciales en todas partes. Ejecutó a varios de sus propios lugartenientes basándose en sospechas no confirmadas de traición, enviando mensajes claros de que la deslealtad sería castigada inmediatamente. Arnoldo, siempre más violento por naturaleza, perdió completamente cualquier vestigio de restricción. Sus ataques se volvieron más brutales, más teatrales, diseñados no solo para matar sino para aterrorizar. Desarrolló una reputación de crueldad extrema, personalmente torturando a prisioneros enemigos durante horas antes de matarlos, grabando vídeos de estas torturas para distribuirlos como propaganda. Ambos hombres, alguna vez amigos o al menos aliados respetuosos, ahora se odiaban con una intensidad que consumía cada momento de vigilia. Se convirtieron en demonios en las narrativas del otro, en encarnaciones del mal absoluto que debían ser destruidas sin importar el costo. La maquinaria de guerra que ambos cárteles desarrollaron durante los meses siguientes al estallido de hostilidades era impresionante y aterradora en igual medida. Dejaron de ser simples organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, para convertirse en ejércitos paramilitares, con capacidades que rivalizaban con fuerzas militares de países pequeños. El reclutamiento de personal se intensificó dramáticamente en ambos bandos. Ya no buscaban solo a jóvenes de barrios marginales dispuestos a ganar dinero rápido. Ahora reclutaban activamente a exmilitares,
soldados dados de baja del ejército mexicano o desertores que traían consigo entrenamiento profesional en tácticas de combate, manejo de explosivos, estrategia militar. Algunos de estos exmilitares habían recibido entrenamiento de fuerzas especiales estadounidenses en programas antinarcóticos, ironía cruel que no pasaba desapercibida. También reclutaron a expolicías, a agentes de seguridad privada, incluso a algunos exmiembros de fuerzas especiales centroamericanas veteranos de guerras civiles que vendían sus servicios al mejor postor. Estos profesionales de la violencia comandaban células de sicarios jóvenes, enseñándoles disciplina táctica, cómo moverse en formación, cómo establecer perímetros defensivos, cómo ejecutar emboscadas efectivas. Los campos de entrenamiento en las montañas remotas de ambos estados se multiplicaron. En estos campos, ubicados en ranchos aislados accesibles solo mediante caminos de terracería intransitables sin vehículos todoterreno, los reclutas pasaban semanas aprendiendo a disparar diferentes tipos de armas, desde pistolas básicas hasta lanzacohetes y ametralladoras pesadas. La adquisición de armamento alcanzó niveles industriales. Ambas organizaciones tenían compradores dedicados que viajaban constantemente a Estados Unidos, donde las leyes laxas sobre venta de armas permitían comprar rifles de asalto y municiones en cantidades masivas en tiendas de armas de Texas, Arizona, California. Estos compradores, usando identidades falsas o testaferros con licencias limpias, adquirían docenas de armas en compras separadas para evitar reportes a autoridades. Luego las transportaban hacia México escondidas en compartimentos secretos de vehículos modificados. También había conexiones con traficantes de armas internacionales que proveían material más pesado, granadas de fragmentación y explosivos, C4 robados de arsenales militares centroamericanos, lanzacohetes AT-4 comprados en mercados negros europeos, incluso ametralladoras calibre 50 montadas en vehículos. El financiamiento para todo este armamento no era problema. Los cárteles generaban cientos de millones de dólares anualmente y ahora invertían porcentajes enormes en capacidad militar. Las comunicaciones también se sofisticaron. Abandonaron teléfonos celulares normales que podían ser fácilmente interceptados y adoptaron sistemas encriptados similares a los usados por organizaciones terroristas internacionales, teléfonos satelitales, radios de frecuencia encriptada, aplicaciones de mensajería con encriptación de punta a punta, incluso sus propias redes de servidores para comunicaciones internas. Contrataron hackers para desarrollar aplicaciones personalizadas y para hackear sistemas gubernamentales buscando información sobre operativos pendientes. Las redes de inteligencia se expandieron masivamente. Ambas organizaciones tenían cientos de informantes infiltrados prácticamente en todas las instituciones relevantes. Policías municipales, estatales y federales en sus nóminas proveían información en tiempo real sobre movimientos de fuerzas del orden. Empleados de compañías telefónicas vendían datos de localización de celulares permitiendo rastrear objetivos enemigos. Funcionarios de gobierno compartían planes de operativos antinarcóticos días o semanas antes de su ejecución, permitiendo a los cárteles evacuar plazas o preparar emboscadas contra las fuerzas que venían por ellos. Tenían espías infiltrados en las organizaciones rivales, sicarios que fingían lealtad mientras reportaban movimientos, planes, ubicaciones de líderes. El nivel de penetración en instituciones era tan profundo que prácticamente ningún operativo gubernamental era secreto por más de horas antes de que la información llegara a los narcotraficantes. Esta corrupción sistémica hacía casi imposible para las autoridades lograr victorias significativas contra cualquiera de los dos cárteles. Cuando ocasionalmente capturaban a operadores importantes, usualmente era porque los cárteles rivales habían filtrado la información deliberadamente para debilitar a sus enemigos, convirtiendo al gobierno en una herramienta involuntaria de la guerra entre organizaciones criminales. Los recursos financieros dedicados a la guerra eran astronómicos. Cada organización gastaba millones de dólares mensualmente solo en nómina para sus ejércitos privados. Un sicario básico ganaba entre $1,000 y $3,000 mensuales, una fortuna comparada con el salario mínimo mexicano de la época que era alrededor de $150 mensuales. Comandantes de células ganaban entre $10,000 y $50,000 mensuales. Además del salario base, había bonos por operaciones exitosas, por asesinatos de objetivos de alto valor, por defensa exitosa de plazas. Las familias de sicarios muertos en combate recibían pensiones generosas, tanto por lealtad genuina como para mantener moral alta entre tropas.
Los gastos operacionales incluían vehículos que eran regularmente destruidos en enfrentamientos, armamento que debía ser constantemente reabastecido, sobornos que se pagaban diariamente a cientos o miles de funcionarios corruptos, costos de tratamiento médico para heridos que no podían ir a hospitales públicos y eran atendidos por doctores privados discretos. También había gastos en propaganda, mantas amenazantes colocadas en puentes y edificios, vídeos de ejecuciones producidos con calidad casi profesional, corridos encargados a grupos musicales para glorificar batallas y líderes. A pesar de estos gastos masivos, ambas organizaciones seguían siendo tremendamente rentables porque el negocio de drogas hacia Estados Unidos generaba ganancias tan obscenas que podían financiar guerras prolongadas mientras seguían enriqueciendo a sus líderes. La estructura organizacional de ambos cárteles se militarizó completamente. Ya no operaban como redes criminales descentralizadas, sino como ejércitos con cadenas de comando claras, rangos definidos, jerarquías respetadas. En la cúpula estaban los líderes supremos, Joaquín y Arnoldo, tomando decisiones estratégicas mayores. Debajo de ellos, consejos de guerra compuestos por lugartenientes más experimentados y confiables que coordinaban operaciones regionales. Cada estado o región importante tenía un comandante responsable por todas las operaciones en esa área. Tráfico de drogas, cobro de extorsiones, control de plazas, defensa contra incursiones enemigas. Bajo estos comandantes regionales, jefes de plaza controlaban ciudades o pueblos específicos con células de sicarios a sus órdenes. La disciplina se mantenía mediante recompensas generosas para leales y castigos brutales para traidores o incompetentes. Ejecutaban a sus propios hombres por errores menores, por llegar tarde a operaciones, por perder armas, por emborracharse en servicio. Esta disciplina férrea, combinada con salarios atractivos y promesas de ascenso para los exitosos, creó fuerzas relativamente efectivas a pesar de que muchos sicarios eran adolescentes o jóvenes con educación mínima. Los más hábiles y despiadados ascendían rápidamente, a veces comandando células enteras antes de cumplir 20 años. Mientras esta maquinaria de guerra se consolidaba y perfeccionaba en ambos lados, las ciudades y pueblos atrapados en medio del conflicto experimentaban una transformación terrorífica de su realidad cotidiana. Mazatlán, la hermosa ciudad portuaria en Sinaloa conocida internacionalmente por sus playas turísticas y carnavales coloridos, se convirtió en uno de los epicentros del conflicto y en un microcosmo del horror que se extendía por la región. La ciudad había sido durante décadas un destino turístico próspero, con su zona dorada de hoteles de lujo frente al mar, su centro histórico con arquitectura colonial colorida, sus restaurantes de mariscos famosos, su vida nocturna vibrante. Familias estadounidenses y canadienses visitaban durante vacaciones, jubilados extranjeros compraban condominios frente a la playa, estudiantes llenaban antros durante Spring Break. Pero cuando la guerra estalló, Mazatlán se convirtió en zona de batalla porque su ubicación estratégica la hacía valiosa para ambos cárteles. Puerto importante para recibir cocaína que llegaba de Sudamérica. Ciudad turística perfecta para lavar dinero mediante restaurantes y hoteles. Población grande que proveía mercado local para drogas y reclutas para sicarios. Los primeros ataques en Mazatlán fueron selectivos, dirigidos específicamente contra objetivos del cártel enemigo. Bares y restaurantes conocidos por ser propiedad de operadores de Joaquín fueron incendiados por sicarios de Arnoldo. Casas de seguridad identificadas mediante inteligencia fueron atacadas con granadas. Distribuidores locales fueron ejecutados en calles transitadas como advertencia. Pero rápidamente la violencia escapó de cualquier intento de control o precisión. Los enfrentamientos ocurrían en cualquier lugar, a cualquier hora, sin consideración por civiles presentes. Un tiroteo comenzaba en una esquina congestionada a mediodía mientras madres caminaban con sus hijos pequeños regresando de compras. Trabajadores comían tacos en puestos callejeros, estudiantes iban a escuelas. Las balas no discriminaban entre objetivos legítimos y espectadores inocentes. Una madre fue asesinada por bala perdida mientras empujaba carreola de bebé. Un estudiante de preparatoria murió esperando el autobús. Un taxista fue ejecutado porque su pasajero resultó ser sicario rival. Hoteles de lujo en la zona turística, lugares donde familias debían sentirse seguras, se convirtieron en escenarios de ejecuciones espectaculares. Sicarios irrumpían en lobbies elegantes vestidos de negro, con pasamontañas cubriendo rostros, rifles de asalto en manos, buscando objetivos específicos que se hospedaban allí. Asesinaban a sus víctimas en pasillos alfombrados o en restaurantes del hotel mientras turistas aterrorizados se tiraban al suelo gritando. A veces los sicarios ni siquiera verificaban identidades cuidadosamente, mataban a quien fuera que se pareciera a su objetivo o que estuviera en el lugar equivocado.
Los restaurantes populares, especialmente marisquerías tradicionales que habían sido instituciones locales durante generaciones, fueron convertidos en zonas de guerra. Comandos armados entraban a medio servicio, cuando familias disfrutaban almuerzos dominicales y acribillaban mesas enteras buscando un solo objetivo. Los comensales inocentes quedaban atrapados en fuego cruzado cuando guardaespaldas de la víctima respondían balazos. Algunos de los restaurantes más emblemáticos de Mazatlán cerraron permanentemente después de ataques, sus dueños devastados económica y emocionalmente, incapaces de reconstruir o recuperar clientela aterrorizada. Los puentes peatonales que cruzaban bulevares principales, estructuras que antes eran simplemente parte de infraestructura urbana usada diariamente por miles de personas, se transformaron en posiciones de francotiradores. Sicarios se apostaban en estos puentes durante enfrentamientos, usando su altura para ventaja táctica, disparando hacia abajo contra enemigos o contra policías que intentaban intervenir. Estudiantes que necesitaban usar estos puentes para ir a escuelas comenzaron a buscar rutas alternativas, más largas y peligrosas. Algunos puentes fueron permanentemente cerrados por autoridades tratando de reducir ventajas tácticas para los criminales. La vida cotidiana de ciudadanos inocentes en Mazatlán se transformó en una pesadilla constante donde salir a trabajar por la mañana significaba no tener garantía de regresar a casa por la noche. Las personas desarrollaron estrategias de supervivencia desesperadas. Aprendieron a identificar sonidos diferentes entre fuegos artificiales y disparos de armas de fuego. Cuando escuchaban tiroteos se lanzaban inmediatamente al suelo sin importar dónde estuvieran. Identificaban rutas alternativas hacia trabajos y escuelas para evitar zonas de conflicto conocidas. Mantenían sus hijos adentro de casas después del anochecer. Enseñaban a niños pequeños a no acercarse a ventanas cuando escuchaban balazos. Las escuelas cancelaban clases regularmente cuando enfrentamientos intensos ocurrían cerca. Los negocios cerraban temprano, muchos instalaron barras de acero en puertas y ventanas. Algunos contrataron guardias de seguridad armados, aunque esto a menudo solo los convertía en objetivos. El turismo colapsó dramáticamente. Hoteles reportaron ocupación de menos del 20%. Aerolíneas redujeron vuelos. Cruceros dejaron de incluir a Mazatlán en itinerarios. Miles de empleos dependientes de turismo desaparecieron. Meseros, botones de hotel, guías turísticos, vendedores ambulantes de artesanías. Todos perdieron sus fuentes de ingreso. El sistema de salud de Mazatlán fue abrumado completamente por el volumen constante de heridos de bala. Las salas de emergencia de hospitales públicos operaban constantemente en modo de crisis, con doctores y enfermeras trabajando turnos imposibles tratando heridas traumáticas severas con recursos limitados e insuficientes. Llegaban víctimas constantemente, a veces decenas en una sola noche después de enfrentamientos particularmente intensos. Sicarios de ambos bandos, policías heridos en tiroteos, civiles inocentes alcanzados por balas perdidas. Los médicos hacían lo posible, pero muchas veces era insuficiente. Carecían de sangre suficiente para transfusiones masivas, de instrumentos quirúrgicos necesarios para extraer balas alojadas en órganos vitales, de medicamentos para dolor y infecciones. Las morgues también se desbordaron. Sus capacidades diseñadas para población normal sobrepasadas por 3 o 4 veces cuando llegaban múltiples cuerpos diarios. Algunos cuerpos permanecían en refrigeradores improvisados durante días o semanas esperando que familiares aterrorizados se atrevieran a identificarlos y reclamarlos. Muchos cuerpos nunca eran reclamados, terminando en fosas comunes, sus familias demasiado asustadas para involucrar a autoridades o genuinamente sin saber que sus seres queridos estaban muertos. La economía local de Mazatlán colapsaba bajo peso de violencia incesante. Negocios que habían operado exitosamente durante décadas quebraron en meses cuando clientes dejaron de visitarlos por miedo. Centros comerciales estaban prácticamente vacíos. Restaurantes que antes tenían esperas de horas los fines de semana ahora servían a puñados de clientes valientes o desesperados. El sector inmobiliario se desplomó. Propiedades perdieron la mitad o más de su valor. Casas y departamentos permanecían sin vender durante años. Familias que podían permitírselo emigraron hacia otras ciudades o estados, vendiendo propiedades con pérdidas enormes o simplemente abandonándolas. Los que quedaban eran principalmente aquellos sin recursos para irse. Familias pobres atrapadas por circunstancias económicas, ancianos sin energía o medios para empezar de nuevo en otro lugar, y aquellos cuyo trabajo estaba irreversiblemente atado a la ciudad. La extorsión de negocios por ambos cárteles se volvió sistemática y paralizante. Prácticamente cada negocio con algún nivel de éxito visible era extorsionado, obligado a pagar cuotas mensuales o semanales a uno o ambos grupos criminales.
Los dueños que se negaban a pagar eran asesinados, sus negocios incendiados como advertencia para otros. Los que pagaban a un cártel eran castigados por el otro como supuestos colaboradores enemigos. Era una situación imposible de ganar. Las autoridades locales se encontraban completamente rebasadas e infiltradas. La policía municipal de Mazatlán estaba profundamente corrupta, con oficiales recibiendo sobornos de ambos cárteles, algunos operando directamente como sicarios encubiertos, otros simplemente haciendo vista gorda a crímenes a cambio de no ser asesinados junto con sus familias. Los pocos oficiales honestos que intentaban hacer su trabajo correctamente eran asesinados rápidamente, sus cuerpos dejados en calles con mensajes claros para otros que consideraran seguir su ejemplo. Los jefes de policía cambiaban constantemente, renunciaban bajo amenazas de muerte o eran ejecutados en operaciones espectaculares diseñadas para demostrar que nadie estaba seguro sin importar cuántos guardaespaldas tuvieran. El gobierno municipal tenía recursos limitados y voluntad política nula para enfrentar a organizaciones criminales 1000 veces más poderosas. Alcaldes hacían declaraciones públicas sobre recuperar las calles, pero en privado negociaban con ambos cárteles, tratando de mantener algo de paz relativa, esencialmente administrando la guerra en lugar de combatirla. La policía estatal tenía más recursos, pero también más corrupción, con comandantes vendidos a uno u otro bando. Cuando realizaban operativos contra un cártel, frecuentemente era porque el cártel rival había pagado para que atacaran a sus enemigos. Los medios de comunicación en Mazatlán operaban bajo clima de terror absoluto. Periodistas que cubrían la violencia con demasiado detalle, que mencionaban nombres de líderes criminales, que investigaban conexiones entre políticos y narcotraficantes, eran amenazados, golpeados, secuestrados o directamente asesinados. Varios periodistas desaparecieron sin rastro. Sus familias recibían solo mensajes crípticos diciéndoles que dejaran de buscar. Otros fueron ejecutados públicamente, sus cuerpos dejados con mantas amenazando a cualquier otro reportero que se atreviera a continuar investigaciones. Como resultado, los medios locales practicaban autocensura extrema, reportando violencia de manera vaga y genérica sin proporcionar detalles útiles. Enfrentamiento entre grupos armados dejó varios muertos, sin mencionar quién, dónde específicamente, qué grupo estaba involucrado. Esta falta de información precisa hacía imposible para ciudadanos tomar decisiones informadas sobre qué áreas evitar o qué riesgos enfrentaban. Los rumores llenaban el vacío de información oficial, propagándose mediante redes sociales y mensajes de WhatsApp, a menudo exagerados o completamente inventados, creando pánico adicional en población ya aterrorizada. El impacto psicológico en la población de Mazatlán, particularmente en niños y adolescentes, era profundo y duradero. Una generación entera crecía normalizada a la violencia extrema, viéndola como parte inevitable de vida cotidiana. Niños pequeños dibujaban sicarios y tiroteos en escuelas cuando maestros les pedían dibujar su comunidad. Adolescentes eran reclutados activamente por ambos cárteles, ofreciéndoles dinero tentador, respeto entre pares, sentido de pertenencia y poder que no encontraban en ninguna otra parte. Para jóvenes de barrios marginales, sin esperanzas de educación superior o empleo decente, unirse a un cártel parecía la única opción para salir de pobreza. Los reclutadores eran expertos en identificar candidatos ideales, muchachos de familias disfuncionales, con problemas de ira, buscando venganza por algún agravio real o percibido. Los niños que no se unían directamente a los cárteles aún eran traumatizados por exposición constante a violencia. Desarrollaban síntomas de trastorno por estrés postraumático, pesadillas recurrentes, ansiedad severa, dificultad para concentrarse en escuelas, respuestas emocionales extremas a ruidos fuertes. Los profesionales de salud mental en Mazatlán reportaban aumentos astronómicos en casos de depresión, ansiedad y otros trastornos entre población general, particularmente entre mujeres que habían perdido hijos o esposos en violencia. La estructura social de Mazatlán se fragmentaba y deterioraba. La confianza entre vecinos desaparecía porque nadie sabía quién podía ser informante para uno de los cárteles, quién podía estar involucrado activamente. Familias se aislaban, evitaban interacciones sociales, dejaban de organizar celebraciones o eventos por miedo a atraer atención. Las instituciones comunitarias que antes daban cohesión social, como iglesias, clubes deportivos, centros culturales, luchaban por mantener actividades. Muchas iglesias perdieron feligreses porque las personas temían salir de noche para misas vespertinas. Algunas iglesias fueron atacadas directamente cuando sacerdotes predicaban contra violencia. Los equipos deportivos juveniles se disolvían porque padres no permitían a hijos asistir a prácticas por miedo.
Los espacios públicos como parques y plazas que antes eran lugares de reunión familiar quedaban desiertos, especialmente después del anochecer. Mazatlán, una ciudad que había sido conocida por su vida social vibrante y espíritu comunitario fuerte, se convertía en colección de individuos aislados viviendo con miedo constante. Las familias directamente afectadas por la violencia, que habían perdido padres, hijos, hermanos en el conflicto, vivían infiernos personales imposibles de articular completamente. Madres de sicarios muertos quedaban atrapadas entre dolor por pérdida de hijos y vergüenza por caminos que habían tomado. Muchas habían visto señales pero habían estado en negación o habían sido impotentes para cambiar decisiones de hijos adolescentes atraídos por dinero rápido y promesas de poder. Ahora lloraban en funerales, caros pagados por los mismos cárteles que habían enviado a sus hijos a morir, rodeadas por otros sicarios que pronto sufrirían destinos similares. Las viudas de ambos lados, mujeres cuyos esposos habían sido asesinados en guerra, enfrentaban futuros imposibles. Algunas recibían pensiones de los cárteles que habían empleado a sus esposos, pero este dinero venía con expectativas, silencio absoluto sobre operaciones, lealtad continua a la organización, presión para que sus hijos siguieran pasos de padres muertos. Otras quedaban completamente desamparadas, sin ingresos, con múltiples hijos que alimentar, en sociedades donde estigma contra viudas de narcotraficantes limitaba severamente opciones de empleo. Los huérfanos creados por guerra se contaban por miles en Mazatlán y ciudades similares. Niños que habían perdido padres o ambos padres, criados por abuelas mayores sin recursos, o ingresados a orfanatos sobrepoblados, o en peor caso reclutados por los mismos cárteles que habían matado a sus padres, continuando ciclo interminable de violencia. La infraestructura física de Mazatlán se deterioraba también. Edificios dañados en tiroteos permanecían sin reparar por años, sus fachadas marcadas por impactos de bala visibles como cicatrices. Algunos negocios que habían sido incendiados quedaban como esqueletos carbonizados, recordatorios constantes de destrucción. Las calles descuidadas por gobierno municipal sin recursos desarrollaban baches enormes que nunca eran reparados. El alumbrado público fallaba y no era arreglado, dejando vecindarios enteros en oscuridad que facilitaba actividades criminales. Los servicios básicos como recolección de basura se volvían esporádicos porque trabajadores municipales se negaban a entrar a ciertas zonas peligrosas. Algunos barrios se convertían en enclave virtual para uno u otro cártel, donde el grupo controlante operaba abiertamente sin interferencia policial, estableciendo retenes, cobrando cuotas a residentes, reclutando forzadamente a jóvenes. Residentes de estos barrios vivían esencialmente bajo ocupación, sin protección legal, completamente a merced de criminales armados. Las historias personales detrás de estadísticas frías de muertos y heridos eran desgarradoras. Una familia normal de clase media perdía a padre ejecutado simplemente porque su taxi había sido usado por sicarios sin que él lo supiera. Una estudiante universitaria brillante con sueños de ser doctora era violada y asesinada por grupo de sicarios como entretenimiento después de operación. Un niño de 8 años veía a su madre asesinada frente a él cuando sicarios confundieron su auto con el de objetivo. Estos casos representaban solo fracción infinitesimal del sufrimiento total. Cada muerto tenía familia que lo lloraba, vida que había sido interrumpida, potencial que nunca se realizaría. Las comunidades enteras eran desplazadas cuando violencia se volvía completamente insostenible. Pueblos pequeños en zonas rurales alrededor de Mazatlán fueron abandonados casi totalmente cuando ambos cárteles los usaban como campos de batalla. Los residentes huían llevando solo lo que podían cargar, dejando atrás casas, tierra, memorias de generaciones. Algunos terminaban en campamentos improvisados en ciudades más grandes, viviendo en carpas o construcciones temporales, dependiendo de caridad. Otros intentaban cruzar hacia Estados Unidos ilegalmente, prefiriendo peligros de desierto sobre certeza de muerte en sus hogares. El gobierno mexicano hacía poco o nada para ayudar a estos desplazados internos, básicamente negando que problema existía en escala oficial. La economía informal de Mazatlán, que siempre había sido parte importante de la vida de la ciudad con vendedores ambulantes ofreciendo artesanías, comida callejera, servicios diversos, también colapsó bajo el peso de la extorsión sistemática y la violencia indiscriminada. Los vendedores de tacos que instalaban sus puestos en esquinas concurridas cada noche, las mujeres que vendían flores en semáforos, los artesanos que ofrecían joyería hecha a mano en el malecón turístico, todos enfrentaban demandas de pago semanal de uno o ambos cárteles.
Las cantidades exigidas eran proporcionalmente devastadoras para sus ingresos mínimos. Un vendedor de tacos que ganaba quizás $300 semanales era forzado a pagar $50 o $100 en extorsión, dejándolo apenas con suficiente para alimentar a su familia. Los que intentaban resistirse o negociar eran golpeados brutalmente como advertencia. Los que persistían en su negativa simplemente desaparecían. Sus cuerpos encontrados días después con señales de tortura, mensajes claros para cualquier otro que considerara desafiar el sistema. Como resultado, miles de familias que dependían de economía informal para sobrevivir quedaron sin ninguna fuente de ingreso, empujadas hacia pobreza absoluta, hambre real, desesperación completa. Algunos padres tomaban decisiones imposibles. Enviar a hijos adolescentes a trabajar para los cárteles para que la familia pudiera comer, sacrificando futuro y probablemente vida de sus hijos por supervivencia inmediata. El sistema educativo de Mazatlán sufría también. Escuelas perdían estudiantes constantemente cuando familias emigraban o cuando jóvenes abandonaban estudios para unirse a cárteles o cuando eran asesinados. Los maestros enfrentaban condiciones imposibles. Salones llenos de niños traumatizados incapaces de concentrarse, infraestructura deteriorada por falta de fondos gubernamentales, amenazas constantes de grupos criminales. Algunas escuelas en zonas controladas por cárteles eran usadas como puntos de reclutamiento, con sicarios esperando afuera al terminar clases para identificar y acercarse a estudiantes potenciales. Los directores que intentaban prohibir esta actividad recibían amenazas contra sus vidas y familias. La calidad de educación se desplomaba inevitablemente. Los estudiantes que lograban graduarse de preparatoria lo hacían con educación inadecuada que limitaba severamente sus opciones para universidad o empleo. Las universidades locales también sufrían, perdiendo profesores que huían hacia ciudades más seguras, perdiendo financiamiento, viendo sus inscripciones caer dramáticamente. Los estudiantes universitarios enfrentaban peligros particulares porque los cárteles los veían como reclutas valiosos, educados, relativamente disciplinados, útiles para operaciones que requerían habilidades técnicas como contabilidad para lavado de dinero, informática para hackeo, química para producción de drogas sintéticas. Las instituciones religiosas intentaban proporcionar consuelo y esperanza, pero también eran blancos de violencia. Sacerdotes católicos que predicaban contra la cultura del narcotráfico desde púlpitos, que ofrecían refugio a personas amenazadas, que organizaban programas para mantener jóvenes fuera de cárteles, eran amenazados, golpeados o asesinados. Varias iglesias en Mazatlán fueron atacadas con granadas o baleadas durante servicios como represalia por sermones considerados demasiado críticos. El arzobispado emitió directivas aconsejando a sacerdotes evitar mencionar narcotráfico específicamente en homilías, esencialmente aceptando que Iglesia no podía desafiar abiertamente a los cárteles sin consecuencias letales. Algunos sacerdotes valientes ignoraban estas directivas y continuaban denunciando la violencia, pagando con sus vidas. Sus funerales atraían multitudes enormes de feligreses que los veneraban como mártires, pero también servían como recordatorios escalofriantes de impotencia de instituciones religiosas frente a poder de organizaciones criminales. Las organizaciones de caridad y grupos de ayuda comunitaria también luchaban heroicamente pero con recursos insuficientes. Organizaciones de madres buscando a hijos desaparecidos se formaban, mujeres valientes que marchaban en calles exigiendo justicia, que excavaban en campos y terrenos baldíos buscando fosas clandestinas donde cárteles enterraban víctimas. Estas mujeres enfrentaban peligros inmensos, muchas recibían amenazas, algunas desaparecían ellas mismas, pero continuaban porque el amor maternal y la necesidad de respuestas superaba el miedo a la muerte. La situación en Mazatlán era replicada con variaciones en docenas de ciudades a través de Sinaloa, Sonora y estados fronterizos. Culiacán, capital de Sinaloa y base de operaciones de Joaquín Medina, experimentaba violencia similar o peor. Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales en Sonora, todas se convirtieron en zonas de guerra. Las ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Nogales Frontera, Ciudad Juárez, aunque no directamente en territorios principales de ambos cárteles en guerra, también sufrían efectos secundarios mientras diferentes facciones competían por controlar puntos de cruce cruciales hacia Estados Unidos. La violencia se derramaba ocasionalmente hacia estados vecinos cuando operaciones de uno u otro cártel expandían territorios o cuando perseguían enemigos que huían. Durango, Nayarit, Baja California Sur, todas vieron aumentos en homicidios y actividad criminal vinculados directa o indirectamente a la guerra entre Medina y Carrasco. El impacto nacional era imposible de ignorar. México como país veía su reputación internacional destrozada. El turismo,
industria vital para economía mexicana, colapsaba no solo en zonas de guerra directa sino en todo el país, cuando advertencias de viaje de gobiernos extranjeros pintaban a México entero como peligroso. Las inversiones extranjeras disminuían cuando empresarios decidían que el riesgo no valía la pena. La moneda mexicana se debilitaba. El gobierno federal enfrentaba presión creciente tanto interna como internacional para hacer algo decisivo sobre la violencia descontrolada. La respuesta del gobierno federal mexicano a la guerra entre cárteles fue tardía, insuficiente y complicada por corrupción sistémica que penetraba todos los niveles de gobierno. Inicialmente, durante los primeros meses del conflicto, el gobierno intentó minimizar la gravedad de situación públicamente mientras en privado diferentes agencias gubernamentales discutían estrategias. El presidente en turno enfrentaba presiones múltiples, de ciudadanos aterrorizados exigiendo protección, de gobiernos extranjeros especialmente Estados Unidos presionando para control de tráfico de drogas, de militares queriendo mayor autoridad para operar contra cárteles, de políticos opositores criticando cada acción o inacción. Las opciones disponibles eran todas problemáticas. Negociar con los cárteles era políticamente imposible aunque prácticamente ocurría a niveles locales constantemente. Usar fuerza militar masiva arriesgaba convertir conflicto en guerra abierta entre Estado y organizaciones criminales con población civil atrapada en medio. Intentar reformas estructurales para combatir corrupción y atacar raíces socioeconómicas del problema requería años o décadas que no estaban disponibles mientras cuerpos se acumulaban diariamente. Eventualmente, aproximadamente 8 meses después del inicio de hostilidades entre Medina y Carrasco, el gobierno federal anunció Operación Pacificador, un despliegue militar masivo hacia Sinaloa y Sonora con objetivo declarado de restaurar orden y Estado de Derecho. La Operación Pacificador involucró el despliegue de aproximadamente 8.000 soldados del ejército mexicano junto con elementos de la Marina, Fuerzas Especiales y Policía Federal. Fue la mayor operación militar interna en México en décadas, comparable solo a operaciones previas en Michoacán y Tamaulipas durante años anteriores. Los soldados llegaron en convoys de vehículos militares, estableciendo bases de operaciones en ciudades principales, instalando retenes en carreteras, realizando patrullajes constantes por áreas urbanas y rurales. La presencia militar inicialmente generó esperanza entre población civil cansada de violencia, viendo uniformes del ejército como símbolos de protección gubernamental finalmente llegando. Sin embargo, la realidad de operación militar fue mucho más compleja y problemática de lo que ciudadanos esperaban. Los soldados, entrenados para combate contra enemigos externos, no estaban adecuadamente preparados para lidiar con insurgencia urbana donde enemigos no usaban uniformes y operaban mezclados con población civil. Los enfrentamientos entre militares y sicarios ocurrían frecuentemente en calles residenciales, con familias atrapadas en fuego cruzado. Las bajas civiles causadas accidentalmente por fuego militar generaban resentimiento entre poblaciones locales que comenzaban a ver al ejército no como protectores, sino como otra fuente de peligro. Los enfrentamientos directos entre fuerzas militares y sicarios de ambos cárteles fueron intensos y sangrientos. Los narcotraficantes, con su armamento pesado y entrenamiento paramilitar, no huían automáticamente cuando confrontados por soldados, sino que frecuentemente plantaban batalla. Se reportaron enfrentamientos que duraban horas, con cientos o miles de disparos intercambiados, granadas y explosivos usados por ambos lados, escenas que parecían sacadas de zonas de guerra en Medio Oriente o África. En un incidente particularmente notorio en las afueras de Culiacán, un convoy militar fue emboscado por grupo de aproximadamente 50 sicarios bien armados. El enfrentamiento resultante duró casi 3 horas. Dejó 11 soldados muertos y 23 heridos, mientras que se estimó que al menos 30 sicarios murieron aunque sus cuerpos fueron recuperados por compañeros antes de que militares pudieran contarlos oficialmente. Los cárteles adaptaban tácticas constantemente para contrarrestar presencia militar, usaban drones para vigilancia de movimientos militares, colocaban explosivos IED improvisados en rutas que patrullas usaban, establecían emboscadas coordinadas complejas, bloqueaban carreteras con vehículos incendiados para limitar movilidad de convoys militares. La corrupción dentro de fuerzas militares también se volvió evidente rápidamente. Aunque generalmente considerados menos corruptos que policías, los militares no eran inmunes a sobornos de cárteles que ofrecían sumas que excedían por múltiplos sus salarios oficiales. Algunos soldados y oficiales proporcionaban información sobre operativos planeados, sobre ubicaciones de bases temporales, sobre rutas de patrullaje. Otros simplemente hacían vista gorda cuando convoys de narcotraficantes pasaban por retenes.
En casos extremos, algunos militares participaban directamente en operaciones criminales, usando su acceso a armamento y entrenamiento para trabajar como sicarios durante tiempo libre. Cuando estos casos salían a luz pública a través de arrestos o deserciones, dañaban severamente credibilidad de toda la operación militar. La población civil, ya escéptica sobre capacidad o voluntad del gobierno para protegerlos, se volvía aún más cínica. Los cárteles explotaban esta desconfianza en su propaganda, distribuyendo vídeos y mensajes retratando a militares como ocupación hostil más interesada en extorsionar población que en combatir crimen real. Las detenciones de operadores clave de ambos cárteles durante Operación Pacificador tuvieron resultados mixtos. Los militares, trabajando con inteligencia proporcionada por agencias estadounidenses, particularmente DEA y CIA, lograron capturar a varios comandantes importantes de ambas organizaciones. Estas capturas fueron anunciadas en conferencias de prensa con detenidos exhibidos ante cámaras, presentados como victorias importantes en guerra contra narcotráfico. Sin embargo, el impacto real de estas capturas en capacidad operativa de los cárteles era frecuentemente mínimo y temporal. Las organizaciones tenían estructuras suficientemente profundas que lugartenientes eran inmediatamente promovidos para llenar vacíos dejados por arrestados. En algunos casos, las capturas generaban violencia adicional cuando diferentes facciones dentro de un cártel competían por posiciones vacantes, iniciando guerras internas que sumaban a caos general. Además, era obvio para observadores informados que muchas de estas capturas ocurrían porque cárteles rivales proporcionaban inteligencia a autoridades, usando al gobierno como herramienta para debilitar enemigos. El cártel de Joaquín filtraba ubicaciones de comandantes de Arnoldo, y viceversa, convirtiendo a militares y policía federal en participantes involuntarios en guerra entre organizaciones criminales. Los abusos de derechos humanos cometidos por fuerzas militares durante Operación Pacificador fueron documentados extensamente por organizaciones nacionales e internacionales. Soldados frustrados por dificultad de distinguir entre civiles inocentes y criminales, operando bajo estrés constante en ambiente hostil, cometían excesos frecuentes. Detenciones arbitrarias donde cualquier hombre joven en vecindario sospechoso era arrestado sin evidencia real. Torturas durante interrogatorios buscando información sobre ubicaciones de líderes o escondites de armas. Ejecuciones extrajudiciales donde sospechosos eran muertos durante operativos y luego presentados como sicarios abatidos en enfrentamientos aunque evidencia forense sugería asesinatos. Desapariciones forzadas donde personas detenidas por militares nunca eran procesadas oficialmente y sus familias nunca recibían información sobre su paradero. Estos abusos, aunque probablemente involucraban minoría de soldados, eran suficientemente comunes para generar terror adicional entre población civil que ahora tenía que temer no solo a los cárteles, sino también a las fuerzas gubernamentales supuestamente enviadas para protegerlos. Las mujeres en zonas de conflicto enfrentaban peligros particulares y frecuentemente olvidados. La violencia sexual era usada sistemáticamente por todos los actores armados, tanto sicarios como ocasionalmente militares. Mujeres jóvenes eran secuestradas y forzadas a trabajar como esclavas sexuales para grupos de sicarios, mantenidas en casas de seguridad donde eran violadas repetidamente durante semanas o meses antes de ser asesinadas, cuando ya no eran consideradas útiles o atractivas. Algunas mujeres eran forzadas a convertirse en novias de líderes de cártel, relaciones que eran nominalmente voluntarias pero en realidad sostenidas mediante amenazas contra ellas y sus familias. Las esposas e hijas de sicarios enemigos eran específicamente blanco de violencia sexual como forma de venganza y humillación contra los hombres. Los feminicidios, asesinatos de mujeres por su género, aumentaron dramáticamente durante la guerra entre cárteles. Cuerpos de mujeres jóvenes aparecían regularmente en terrenos baldíos, calles, barrancos, frecuentemente con señales de tortura y violencia sexual extrema antes de muerte. Las autoridades investigaban estos casos mínimamente o nada, tratándolos como daño colateral inevitable de guerra contra narcotráfico más que como crímenes serios que merecían justicia. Los niños en zonas de guerra sufrían trauma profundo que marcaría sus vidas permanentemente. Estudios posteriores realizados por organizaciones de salud mental documentaron que niños en Culiacán, Mazatlán y ciudades similares durante este periodo mostraban tasas de trastorno por estrés postraumático comparables a niños en zonas de guerra como Siria o Afganistán. Habían presenciado asesinatos, incluyendo frecuentemente de familiares cercanos. Habían vivido bajo amenaza constante de violencia random. Habían sido desplazados de sus hogares, separados de amigos y rutinas. Habían experimentado hambre cuando economías locales colapsaban y padres perdían empleos.
Estos traumas tempranos afectaban desarrollo neurológico, capacidad de formar relaciones saludables, desempeño académico, regulación emocional. Una generación entera de niños mexicanos en estas regiones fue dañada psicológicamente de maneras que probablemente afectarían sociedades durante décadas. Los servicios de salud mental para tratar estos traumas eran prácticamente inexistentes. México históricamente había invertido muy poco en salud mental, y durante crisis las prioridades eran físicas e inmediatas: detener asesinatos, capturar criminales, restaurar servicios básicos. Las necesidades psicológicas de sobrevivientes eran consideradas secundarias o completamente ignoradas. Mientras la Operación Pacificador desplegaba miles de soldados en territorio y los enfrentamientos se intensificaban, Joaquín Medina y Arnoldo Carrasco adaptaban sus estrategias, pero ninguno mostraba señales de considerar negociación o rendición. Ambos habían invertido demasiado, perdido demasiado, derramado demasiada sangre para retroceder ahora. Para Joaquín, la guerra se había convertido en asunto de supervivencia existencial de su organización. Si mostraba debilidad, si permitía que Arnoldo lo derrotara, no solo perdería territorios y negocios, sino probablemente su vida y las de su familia. Sus lugartenientes que habían permanecido leales hasta ahora lo traicionarían buscando hacer paz con Arnoldo para salvar sus propias vidas. Por lo tanto, continuaba ordenando ataques, invirtiendo millones en armamento, reclutando más sicarios, luchando cada plaza con ferocidad desesperada. Su personalidad analítica y calculadora se volvía más y más paranoica con cada mes de guerra. Veía conspiraciones en todas partes. Sospechaba de prácticamente todos en su círculo cercano excepto quizás su familia inmediata. Ejecutó a varios lugartenientes de confianza basándose en evidencia circunstancial de traición. Esta paranoia era parcialmente justificada porque traiciones reales ocurrían constantemente. Varios de sus comandantes efectivamente fueron comprados por Arnoldo y proporcionaban información o saboteaban operaciones desde dentro antes de ser descubiertos y ejecutados. Arnoldo Carrasco, por otro lado, se sumergía más profundamente en la brutalidad y el sadismo a medida que la guerra se prolongaba. La muerte de su sobrino Rodrigo, el incidente que había encendido el conflicto abierto, seguía siendo herida emocional abierta que alimentaba su furia. Mantenía fotografías de Rodrigo en su oficina, las miraba antes de ordenar ataques especialmente brutales como si buscara justificación o perdón del muerto. Su consumo de alcohol y cocaína aumentaba dramáticamente, automedicándose contra estrés constante y quizás también contra conciencia que ocasionalmente emergía sobre monstruosidades que estaba ordenando. Bajo influencia de sustancias, sus decisiones se volvían más erráticas e impulsivas. Ordenaba ataques sin consideración estratégica, simplemente porque estaba enojado. Desarrolló reputación de crueldad personal extrema, disfrutando de torturar prisioneros enemigos personalmente en sótanos de su rancho. Vídeos de estas torturas, grabados por el mismo Arnoldo usando su teléfono, circulaban en redes sociales como propaganda de terror. Mostraban niveles de brutalidad difíciles de describir: desmembramientos con motosierras, quemaduras con sopletes, desollamiento mientras víctimas aún vivían. Estos vídeos lograban su propósito de aterrorizar tanto a enemigos como a población general, pero también alienaban a algunos de sus propios hombres que encontraban esta crueldad excesiva incluso para sus estándares deteriorados. Las familias de ambos líderes no eran inmunes a la guerra, aunque inicialmente ambos habían intentado mantener a esposas e hijos fuera del conflicto directo. La esposa de Joaquín, que durante años había vivido en negación conveniente sobre actividades de su marido, finalmente enfrentaba realidad cuando amenazas contra su vida y las de sus hijos se volvían específicas y creíbles. Joaquín movió a su familia a una casa de seguridad ultrafortificada, prácticamente prisión de lujo, con guardias armados constantes, sin ventanas hacia exterior, túneles de escape, provisiones para resistir asedio prolongado. Los niños dejaron de asistir a escuelas normales, recibiendo educación de tutores privados dentro del complejo. Era vida de aislamiento total, sin amigos, sin actividades normales de infancia, viviendo con miedo constante. La esposa de Joaquín cayó en depresión severa, medicándose con antidepresivos y ocasionalmente alcohol, observando impotente cómo la vida que había construido se desmoronaba. Arnoldo también movió a su familia, aunque con menos precaución que Joaquín. Su arrogancia y confianza en su propio poder lo hacían subestimar amenazas. Esta arrogancia casi costó caro cuando un comando de sicarios de Joaquín atacó su rancho en operación nocturna. El ataque fue repelido por guardias, pero fue suficientemente cercano que esposa e hijos de Arnoldo estuvieron a metros de ser capturados o asesinados.
Después de este incidente, incluso Arnoldo reconoció necesidad de mayor seguridad, moviendo a su familia hacia Estados Unidos, donde vivieron en casa comprada con identidades falsas en suburbio de San Diego, cruzando frontera ocasionalmente para ver a su padre en reuniones clandestinas peligrosas. Los líderes religiosos y comunitarios en regiones afectadas comenzaron a organizar marchas y protestas exigiendo fin de violencia. Estos movimientos por paz eran heroicos, pero también enormemente peligrosos. En varias ocasiones, marchas pacíficas de mujeres vestidas de blanco, madres sosteniendo fotografías de hijos desaparecidos o asesinados, fueron atacadas por sicarios disparando hacia multitudes o lanzando granadas. Los organizadores de estas manifestaciones recibían amenazas constantemente. Varios activistas prominentes fueron asesinados en sus casas, en sus trabajos, mientras caminaban por calles. A pesar de estos riesgos, las protestas continuaban porque para muchos participantes la alternativa de simplemente aceptar violencia sin resistencia era psicológicamente imposible. Necesitaban hacer algo, cualquier cosa, para sentir que no eran completamente impotentes frente a fuerzas que destruían sus comunidades. La Iglesia Católica intentó mediar, con obispos y cardenales haciendo llamados públicos por paz, ofreciendo actuar como intermediarios entre cárteles y gobierno. Estas ofertas fueron mayormente ignoradas por todos los bandos. Los cárteles no confiaban en Iglesia para mantener confidencialidad, y el gobierno no podía ser visto públicamente negociando con criminales a través de mediación religiosa sin colapso político. La participación de Estados Unidos en el conflicto era significativa, aunque frecuentemente encubierta. La DEA y otras agencias estadounidenses proporcionaban inteligencia masiva a fuerzas mexicanas, usando vigilancia satelital, interceptación de comunicaciones, infiltración de agentes encubiertos. Sin embargo, esta cooperación era complicada por desconfianza mutua. Las agencias estadounidenses sabían que prácticamente cualquier información compartida con contrapartes mexicanas eventualmente llegaría a los cárteles a través de corrupción, por lo tanto compartían selectivamente, reteniendo fuentes y métodos más sensibles. Esta retención de información generaba frustración en el lado mexicano, creando tensiones entre supuestos aliados. Estados Unidos también enfrentaba contradicción fundamental en su política. Mientras públicamente combatía el narcotráfico, la demanda estadounidense insaciable de drogas era el motor financiero que alimentaba toda la guerra. Decenas de millones de estadounidenses consumían cocaína, marihuana, metanfetaminas, heroína, generando decenas de miles de millones de dólares anuales que fluían hacia los cárteles mexicanos. Sin esa demanda y ese dinero, guerra en escala actual sería imposible. Pero reformar política de drogas estadounidense era políticamente tóxico. Por lo tanto, el ciclo continuaba. Demanda estadounidense generaba ganancias masivas. Ganancias financiaban guerras en México. Guerras generaban refugiados que intentaban cruzar hacia Estados Unidos, lo que alimentaba políticas antiinmigrantes más duras, completando círculo vicioso destructivo. El papel de armas estadounidenses en conflicto era también crucial e irónicamente contradictorio. La vasta mayoría de armas de fuego usadas por ambos cárteles originaba en Estados Unidos, compradas legalmente o semi-legalmente en tiendas y shows de armas en estados fronterizos, luego contrabandeadas hacia México, donde leyes de armas eran mucho más restrictivas, pero aplicación prácticamente inexistente. Estudios de armas decomisadas mostraban que aproximadamente 80 o 90% había sido manufacturado o vendido originalmente en Estados Unidos. Rifles de asalto AR-15 y AK-47 usados en asesinatos masivos en Mazatlán o Culiacán habían sido comprados en tiendas de Texas o Arizona semanas o meses antes. Este flujo de armas hacia sur era imagen espejo del flujo de drogas hacia norte, ambos impulsados por regulaciones inadecuadas y corrupción en ambos lados de frontera. Esfuerzos estadounidenses para controlar este flujo de armas eran mínimos, obstaculizados por lobby poderoso de industria de armas y por interpretaciones de segunda enmienda que hacían regulación más estricta políticamente imposible. La situación se acercaba a punto crítico después de aproximadamente 18 meses de guerra abierta. Las tasas de homicidio en Sinaloa y Sonora habían aumentado por factores de 3 o 4 comparado con niveles previos que ya eran altos. Se estimaba que entre 5.000 y 8.000 personas habían muerto directamente por violencia relacionada con guerra entre Medina y Carrasco, aunque números reales probablemente eran más altos porque muchos cuerpos nunca eran encontrados, enterrados en fosas clandestinas en desierto o sierra, o disueltos en ácido en práctica llamada pozole. Decenas de miles habían sido desplazados, perdido hogares o negocios, visto familias destruidas. La economía regional estaba devastada, con pérdidas estimadas en miles de millones de dólares en productividad perdida, turismo colapsado,
Inversión huida. La presión internacional sobre México era inmensa. Con gobierno estadounidense amenazando sanciones y situación no mejoraba. Gobierno canadiense advirtiendo a ciudadanos no viajar a regiones afectadas. Organizaciones de derechos humanos condenando abusos de todas partes. El presidente mexicano enfrentaba crisis política severa, con llamados crecientes para su renuncia por incapacidad de resolver crisis. Fue en este contexto que operación más significativa de guerra ocurrió: la captura de Arnoldo el Tigre Carrasco. La operación había sido planeada meticulosamente durante meses mediante cooperación entre Marina Mexicana, considerada menos corrupta que Ejército o Policía, y agencias estadounidenses, particularmente CIA y DEA. La inteligencia sobre ubicación de Arnoldo había sido desarrollada mediante combinación de vigilancia electrónica, infiltración de su organización por agentes encubiertos, y crucialmente información proporcionada por Joaquín Medina a través de intermediarios. Joaquín había decidido que única manera de ganar guerra era eliminar a Arnoldo permanentemente, y captura por autoridades lograría eso, mientras simultáneamente debilitaría su organización más que simple asesinato que convertiría a Arnoldo en mártir. La información filtrada por organización de Joaquín incluía patrones de movimiento de Arnoldo, ubicaciones de casas de seguridad, sistemas de comunicación, incluso detalles sobre guardaespaldas y protocolos de seguridad. Esta información fue cuidadosamente lavada a través de múltiples fuentes para que origen con Joaquín no fuera obvio, pero Arnoldo posteriormente sospecharía traición de su rival. La captura ocurrió en madrugada de febrero, casi 2 años después del inicio de guerra, en casa de seguridad en zona rural cerca de Hermosillo. Aproximadamente 200 marines mexicanos respaldados por helicópteros artillados rodearon el complejo simultáneamente desde múltiples direcciones. La operación había sido mantenida en secreto absoluto. Solo puñado de oficiales de más alto nivel conocían objetivo real hasta horas antes de ejecución para prevenir filtraciones. Los guardias de Arnoldo fueron sorprendidos completamente. Primer indicio de ataque fue cuando helicópteros iluminaron complejo con reflectores cegadores mientras altoparlantes ordenaban rendición. Aproximadamente 20 sicarios que protegían propiedad intentaron resistir, generando tiroteo intenso que duró 15 minutos. Varios sicarios murieron, otros fueron heridos o se rindieron cuando vieron que resistencia era inútil contra fuerza abrumadora. Arnoldo, despertado por estruendo, intentó escapar mediante túnel subterráneo que conectaba casa con rancho vecino. Sin embargo, marines habían detectado este túnel mediante equipo de escaneo subterráneo días antes y tenían equipo esperando en salida. Arnoldo emergió armado con pistola y granada, pero enfrentando docena de rifles apuntándolos directamente decidió rendirse en lugar de morir. Fue arrestado, esposado con violencia innecesaria por marines que conocían su reputación, golpeado mientras era arrastrado hacia helicóptero. Las imágenes de Arnoldo Carrasco capturado fueron transmitidas globalmente pocas horas después. Las autoridades mexicanas organizaron conferencia de prensa elaborada donde presentaron a uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos de México esposado, con ojos vendados, flanqueado por marines armados con caras cubiertas por pasamontañas. El impacto psicológico de estas imágenes era enorme. El hombre que durante años había aterrorizado regiones enteras, que había ordenado incontables asesinatos, que se había creído intocable, ahora estaba reducido a prisionero impotente. El gobierno mexicano celebraba la captura como victoria tremenda en guerra contra narcotráfico. El presidente daba discurso prometiendo que esto era principio del fin para cárteles violentos. La población en zonas afectadas respondía con alivio mezclado con escepticismo. Habían visto capturas importantes antes sin cambios fundamentales en situación de seguridad. Arnoldo fue inmediatamente transferido a prisión de máxima seguridad, ubicada en estado distante de sus territorios. Su organización entró en caos inmediato, con diferentes facciones compitiendo por liderazgo, algunos queriendo continuar guerra contra Joaquín Medina, otros buscando negociar paz o alianzas. La reacción de Joaquín Medina a captura de su rival era compleja. Públicamente a través de voceros, negaba cualquier participación y expresaba que conflicto había sido innecesario desde principio. Privadamente, celebraba lo que veía como victoria estratégica crucial. Con Arnoldo neutralizado, su organización podía potencialmente expandirse hacia territorios que anteriormente había controlado el Tigre. Sin embargo, Joaquín también reconocía peligros de este momento. La presión gubernamental y estadounidense sobre su propia organización aumentaría inevitablemente ahora que Arnoldo estaba capturado. Él sería próximo objetivo obvio. Además, organización de Arnoldo, aunque debilitada y desorganizada, todavía contaba con miles de sicarios leales y activos que podrían buscar venganza.
Los meses siguientes a captura de Arnoldo vieron violencia continuar aunque gradualmente disminuyendo. Algunos lugartenientes de Arnoldo contactaron a Joaquín buscando negociar paz o incorporarse a su organización. Otros lanzaron ataques de venganza desesperados. El gobierno intensificó operaciones contra ambas organizaciones aprovechando momento de debilidad relativa. Varias capturas adicionales de comandantes importantes debilitaron más ambas estructuras. Joaquín Medina logró evitar captura durante aproximadamente 9 meses adicionales después de caída de Arnoldo, moviéndose constantemente entre docenas de casas de seguridad, usando teléfonos satelitales desechables, confiando solo en círculo más íntimo de familia y guardaespaldas de toda la vida. Pero combinación de presión gubernamental intensificada, información proporcionada por traidores dentro de su organización fragmentándose, y simple fatiga después de años viviendo como fugitivo finalmente llevó a su localización. Su captura fue operación nocturna similar a de Arnoldo, ejecutada por elementos de élite del ejército mexicano en casa de seguridad en Sierra de Sinaloa. La resistencia fue mínima porque la mayoría de sus guardaespaldas habían sido infiltrados o comprados. Joaquín, comprendiendo inevitabilidad de captura, se rindió sin disparar un solo tiro, calculando que supervivencia era más valiosa que muerte heroica. Su captura fue presentada con misma teatralidad que Arnoldo's, conferencia de prensa con prisionero exhibido, declaraciones de victoria gubernamental. Con ambos líderes en prisión, guerra abierta entre sus organizaciones gradualmente disminuyó aunque violencia criminal ciertamente no desapareció. Las consecuencias de esta guerra prolongada entre Medina y Carrasco resonarían durante años o décadas después de que ambos líderes fueran neutralizados. Los territorios que habían controlado se fragmentaron en docenas de células más pequeñas, algunas aliándose con otros cárteles mayores como Jalisco Nueva Generación o Cártel de Sinaloa Facción El Mayo, otras operando independientemente. Esta fragmentación en algunos aspectos empeoró situación de seguridad porque grupos más pequeños competían ferozmente por plazas limitadas, generando violencia adicional aunque no en escala de guerra entre Medina y Carrasco. Las comunidades devastadas por años de conflicto intentaban reconstruir, pero progreso era lento y doloroso. Negocios que habían cerrado no reabrían, familias que habían emigrado no regresaban, traumatizados no sanaban rápidamente. Mazatlán y otras ciudades trabajaban para recuperar industria turística, invirtiendo en campañas de relaciones públicas tratando de convencer a visitantes potenciales que era seguro nuevamente. Pero reputación una vez destruida toma años reconstruir. Los juicios de Joaquín Medina y Arnoldo Carrasco se convirtieron en espectáculos mediáticos que capturaron atención nacional e internacional. Ambos enfrentaban literalmente docenas de cargos: narcotráfico, homicidio múltiple, secuestro, extorsión, lavado de dinero, posesión de armas, delincuencia organizada. Los fiscales presentaban evidencia masiva incluyendo testimonios de testigos protegidos, interceptaciones de comunicaciones, documentos financieros, incluso algunos de los vídeos de torturas que Arnoldo había grabado personalmente. Las defensas intentaban cuestionar procedimientos, alegando violaciones de derechos, tortura durante interrogatorios, evidencia plantada. Pero con peso de evidencia abrumador y presión política enorme para condenas, resultados eran predecibles. Ambos fueron sentenciados a múltiples cadenas perpetuas, con extradición pendiente a Estados Unidos donde enfrentaban cargos adicionales federales. Las extradiciones eventualmente ocurrieron después de años de batallas legales. Ambos líderes terminaron en prisiones supermax estadounidenses donde pasarían resto de sus vidas en aislamiento prácticamente total, 23 horas diarias en celdas pequeñas, sin contacto humano significativo. La historia de Joaquín el Zorro Medina y Arnoldo el Tigre Carrasco se convirtió en leyenda en cultura popular mexicana, tema de corridos musicales, series de televisión, libros, películas. Algunos de estos relatos los romantizaban como antihéroes, figuras trágicas destruidas por ambición y circunstancia. Otros los presentaban correctamente como monstruos responsables por sufrimiento incalculable. La realidad era que ambos eran seres humanos complejos, productos de sistemas sociales, económicos y políticos fallidos que creaban ambiente donde narcotráfico era opción racional para jóvenes sin alternativas. No nacieron malvados, se convirtieron en lo que eran mediante combinación de elecciones personales y presiones estructurales.
Su guerra demostró costos humanos devastadores de prohibición de drogas, de corrupción sistémica, de desigualdad económica extrema, de falla de instituciones gubernamentales. Miles de personas murieron en su guerra, decenas de miles sufrieron, comunidades enteras fueron destruidas, no porque estos dos hombres fueran únicamente malvados, sino porque existían un sistema que incentivaba y recompensaba violencia extrema mientras simultáneamente castigaba y marginalizaba opciones legítimas de movilidad social para poblaciones pobres. La pregunta que permanece años después es si algo realmente cambió. ¿La captura de Medina y Carrasco hizo diferencia fundamental en disponibilidad de drogas en Estados Unidos? No, la cocaína, metanfetaminas y heroína continúan fluyendo tan abundantemente como siempre. ¿Redujo violencia en México? Temporalmente y localmente quizás, pero nuevos grupos rápidamente llenaron vacíos dejados, y violencia simplemente se movió hacia diferentes regiones o tomó formas distintas. ¿Redujo corrupción gubernamental? No significativamente. Los incentivos financieros para corrupción permanecen masivos mientras dinero de drogas fluya. ¿Mejoró condiciones socioeconómicas que empujan jóvenes hacia crimen organizado? No realmente. Pobreza y falta de oportunidades persisten en regiones que produjeron a Medina, Carrasco y miles de sicarios anónimos. El ciclo parece interminable. Demanda de drogas genera mercado negro masivamente rentable. Mercado negro atrae emprendedores, criminales dispuestos a usar violencia. Violencia genera respuestas gubernamentales que temporalmente disrumpen organizaciones pero no eliminan incentivos subyacentes. Organizaciones se reorganizan bajo nuevos líderes. Ciclo continúa indefinidamente. Las víctimas de esta guerra específica entre Medina y Carrasco nunca recibirán justicia real. Las madres buscando hijos desaparecidos continuarán buscando probablemente sin éxito. Los huérfanos crecerán traumatizados, sin apoyo psicológico adecuado. Las viudas lucharán con pobreza sin compensación. Las comunidades intentarán sanar, pero cicatrices permanecerán visibles. Y mientras en alguna prisión estadounidense Joaquín Medina y Arnoldo Carrasco pasan 23 horas diarias en celdas solitarias reflexionando sobre decisiones que los llevaron allí, en algún pueblo de Sinaloa o Sonora o Guerrero o Michoacán, adolescentes pobres sin opciones están siendo reclutados por nuevas generaciones de narcotraficantes, prometiéndoles dinero, poder, respeto, todo lo que sociedad legítima les niega. Y algunos de estos adolescentes se convertirán en próximos Medina o Carrasco, construirán nuevos imperios, iniciarán nuevas guerras, generarán nuevas olas de sufrimiento, completando ciclo que parece no tener fin. Esta es la historia de narcoguerra, de la lucha por Trono del Fuego, una guerra donde realmente no hubo ganadores, solo grados de pérdida. Arnoldo perdió su libertad, su familia, probablemente eventualmente su vida en prisión. Joaquín perdió igualmente. Pero las verdaderas perdedoras fueron miles de familias mexicanas que nunca eligieron participar en esta guerra, pero que pagaron precios más altos que cualquiera de los protagonistas principales. ¿Qué opinas sobre esta guerra fratricida que consumió miles de vidas inocentes? ¿Crees que existe alguna solución real para romper este círculo interminable de violencia? ¿O estamos condenados a repetir este ciclo generación tras generación? ¿Deberían países consumidores como Estados Unidos aceptar más responsabilidad por guerras de drogas que su demanda genera? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre estas preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Si esta historia te impactó, te hizo reflexionar, te ayudó a entender complejidades de crisis de narcotráfico en México, suscríbete a nuestro canal para más investigaciones profundas sobre eventos que han marcado historia del crimen organizado. La próxima semana exploraremos otro capítulo oscuro que cambió para siempre el rostro del narcotráfico en América Latina, otra historia de ambición, traición y consecuencias devastadoras que merece ser contada y comprendida.